A ver, pues hoy vamos a hablar de, o sea, en las últimas tres sesiones vamos a hablar en concreto de pruebas de hipótesis, de cómo la mayor parte de las pruebas de hipótesis en realidad son una regresión lineal, de nuevas formas de evaluar hipótesis. Ya hemos como platicado introductoriamente de algunas de ellas. Eh, pero antes de entrar a eso, y porque es necesario revisar estos conceptos antes de revisar pruebas de hipótesis como tal, eh, pues bueno, primero tuvimos que hablar de probabilidad, luego tuvimos que hablar un poquito de la ecuación de la recta. Vamos a hablar ahora de correlación y de causalidad. Y estos cuatro conceptos sí tienen que quedar como muy claros antes de pasar propiamente a las pruebas de hipótesis. Entonces, a ver, primero, el repaso. Bueno, perdón. El link de la asistencia ya está en el chat. Si no, ya saben que pueden escanear el QR. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que platicamos la clase pasada. Vamos a hablar de correlación y vamos a hablar de causalidad. Yo sé que han escuchado hasta el cansancio que correlación no es causalidad, pero hay muchísimo más sobre eso. Bueno, a ver, primero, sobre el repaso. Acuérdense que hay probabilidades dependientes y probabilidades independientes. Las probabilidades son independientes si los resultados no influyen, o sea, si los resultados que he obtenido no influyen en los resultados que obtendré. No importa cuántas veces haya salido 4, la probabilidad de que vuelva a salir 4 siempre es la misma. Probabilidades independientes. Probabilidades dependientes, los resultados que he obtenido o la información que ya tengo cambia la probabilidad de los siguientes resultados. Dependiendo de lo que ya ha ocurrido, pueden ocurrir cosas diferentes, con mayor o con menor probabilidad. Las probabilidades dependientes pueden ser dependientes por más de un motivo. Puede ser que sean dependientes porque el número de resultados posibles cambia, o puede ser que sean dependientes porque las variables están correlacionadas. En cualquier forma, dirección, eso no importa. Si mis variables están correlacionadas, puede ser, o sea, mis probabilidades son dependientes. Si, ahora, a ver, déjenme aquí hacer una pequeña pausa. Cuando yo digo que si mis variables están correlacionadas son dependientes, no necesariamente estoy afirmando que una causa a la otra. Justo por esa frasecita hasta el cansancio que han escuchado de que correlación no es causalidad. Sí puedo decir que son dependientes, no puedo decir que una causa a la otra. Y bueno, también la probabilidad va a cambiar si hay menos resultados posibles. Ahora bien, también acuérdense que la probabilidad, pueden pensar en la probabilidad como si fuera una opinión. Y esta opinión puede ser actualizada, debe ser actualizada, conforme tengan más información. Una vez que ven que ocurrió algo o que ven que hay una circunstancia diferente, entonces ajustan su opinión sobre un fenómeno dado. Y la fórmula general de las pruebas de hipótesis, la fórmula general de eso, de la evaluación de dos hipótesis, de dos ideas o de dos explicaciones de un fenómeno, es los datos que observé menos los datos que esperaría si la hipótesis nula es verdadera, si no hay diferencia, entre la variación promedio de los datos que estoy observando, ¿no? Esto es cierto tanto para las pruebas paramétricas como para las no paramétricas. Es cierto para muchísimos de los análisis frecuentistas de pruebas de hipótesis. Hablamos también de la ecuación de la recta. Acuérdense que en los modelos lineales tenemos, vamos a predecir una variable y. El intercepto, este número que no tiene una variable, esta B0, el intercepto casi siempre, o sea, acuérdense que puede haber intercepto en el eje de las Y y en el eje de las X. No siempre vamos a ver el intercepto en el eje de las X, pero casi siempre vamos a ver el intercepto en el eje de las Y, o lo podríamos proyectar. Tengo una pendiente que muchas veces se escribe como M, pero en este caso está escrita como B1. Esa pendiente
es qué tan inclinada está la línea que minimiza la distancia de todos los puntos. Y la distancia de todos los puntos se conoce como error, o típicamente se interpreta como error. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto, a ver, solo para acordarnos. ¿Quién me da la mayor cantidad de información posible con la diapositiva que tenemos ahí en pantalla? ¿Cuál fue la pregunta? Es que no... ¿Qué podemos concluir de lo que vemos en pantalla? ¿Cómo me Ah, explicarías lo que vemos en pantalla? Que con al menos 4 horas de estudio puedes tener 10 en el examen. ¿Ok? Y que más horas de estudios te seguirían dando 10 en el examen. ¿Cuánto mejora mi calificación por cada hora de estudio? Un poco más de un punto. 2 puntos, ¿no? 2 puntos, ajá. Aquí a ver, espérenme, déjenme saco la cosa esta que pinta. Aquí estoy estudiando 2 horas y saco 6, y aquí estoy estudiando 3 horas y saco 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto vale? Un segundo. ¿Cuánto vale el intercepto en esta diapositiva? ¿Cuánto vale B? 2. Muy bien. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale la pendiente? También 2. También vale 2. Y X es horas de estudio. ¿Ok? Ahora bien, ¿dudas del chiquirrepaso de la clase pasada? No, creo que no. Bueno, de mi parte no. Muy bien. Si luego les surgen dudas, pues ya saben que ahí me escriben o las vamos viendo en la clase que sigue. Vamos a hablar de correlación, porque la correlación más frecuente que hacemos es justo una correlación lineal. Entonces, ahorita ya que están un poquito más familiarizados con unas gráficas y con modelos lineales, es buena idea hablar de correlación. Y hay que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar correlaciones. Eso probablemente ya lo han escuchado, pero pues, o sea, no porque todas las personas que han ido a la luna hayan comido pollo, quiere decir que comer pollos te va a volver astronauta y te va a mandar a la luna. Esto obviamente es un argumento como hacia lo ridículo, o sea, estamos ridiculizando una idea, pero fíjense cómo a lo mejor en este caso es intuitivo que esto no tiene sentido, pero hay otros casos en los que no. Entonces, a ver, imagínense que tengo 2 relojes, uno tiene la hora de Inglaterra y otro tiene la hora de México. Si grafico los datos de los 2 relojes, ¿de cuánto va a ser su correlación y sus intervalos de confianza? Pues va a ser una correlación del 100%. Va a ser perfecta. Más bien, Exacto. Va a ser del 100%. perfecta. ¿Por qué? Porque se mueven en la misma dirección con la misma tasa de cambio. Esto no quiere, o sea, no porque la correlación sea perfecta, obviamente quiere decir que A causa B, pero tampoco quiere decir que uno puede sustituir al otro. Si yo quiero agarrar un avión en México, de nada me sirve el reloj que trae la hora de Inglaterra, aunque la correlación sea perfecta. Explicado en memes, la correlación puede tener la misma velocidad de cambio, puede tener la misma dirección de cambio que la causalidad, pero pues la diferencia clara es que la correlación o la variable de correlación no es lo que está generando ese cambio. ¿Ok? O sea, aquí los que
causan que el camión se mueva, pues son los que lo están empujando, ¿no? El menso de aquí arriba, pues, o sea, va a lo mejor en la misma velocidad y en la misma dirección, pero no tiene nada que ver con causalidad. Y el problema es que muchas veces, como digo, o sea, hemos escuchado que correlación no es causalidad, pero ya, ahí se acaba la clase, ahí se acaban las explicaciones y no se profundiza mucho más en si seguimos asumiendo que correlación es causalidad, en cómo sí podemos demostrar causalidad, etcétera, etcétera. Esta es una, pues sí, pequeña carta revisión que se publicó hace ya algunos años, como 8 años creo, 8 o 9 años en el New England, en donde, a ver, quién me ayuda a interpretar la gráfica? Que a mayor consumo de chocolate hay, o sea, bueno, los países tienen mayor premios Nobel, entonces a lo mejor son más inteligentes o algo así. O sea, a ver, exacto. ¿Cuántos kilos de chocolate se come cada persona en un año? Contra cuántos premios Nobel hay en ese país por cada 10 millones de habitantes. A ver, ya de entrada, con su conocimiento del mundo, ¿qué les llama la atención aquí? Pues uno, Suiza se caracteriza por pues, hacer chocolates y consumir ¿Por qué chocolates. más? Tienes toda la razón, pero ¿por qué más se caracteriza? ¿De qué tamaño es la población en Suiza? Pues súper pequeña, o sea, pequeña, ¿De qué tamaño es la población en China? enorme. Bueno, mucho más grande que Suiza, Es definitivamente. más grande que la de cualquier país que le pongas enfrente. Ujú. Y entonces fíjate cómo, o sea, unos salen de un lado, otros salen de otro. ¿Qué otra cosa tienen en común los que están en la parte alta de la gráfica? Pues ser países Son euros. europeos. Son países europeos, son países ricos, Ujú. ¿no? O sea, Grecia, Brasil, Portugal, China, España, ¿no? Son países menos ricos. Y la correlación parece ser muy buena. Y obviamente esto está puesto un poquito a manera de broma. Y de hecho, el autor reporta en sus conflictos de interés que come chocolate de forma frecuente y que generalmente, pero no de forma exclusiva, los chocolates amargos de Lindt, ¿no? Y poniéndose un poquito más serio, el autor pone que, a ver, por supuesto la correlación entre X y Y no demuestra causalidad, pero indica que lo que influencia, o sea, pero indica que una de dos, o que X influencia a Y, o que Y influencia a X, o sea, esa es la primera cosa que indicaría, o que X y Y están influenciados por la misma cosa. Concluye diciendo que obviamente estos hallazgos solo sirven para generar hipótesis. ¿Estamos de acuerdo con este autor o no estamos de acuerdo con este autor? Aun y cuando esta discusión es más razonable que decir que el chocolate hace que tus habitantes tengan más premios Nobel, no estamos de acuerdo con esto. Y justo quiero convencerlos un poco de que no, no es cierto. No porque dos cosas estén correlacionadas, una influencia a la otra, o están influenciadas por el mismo mecanismo. Y tampoco es cierto. De hecho, es mala idea generar hipótesis con correlaciones. Esta es una página el autor se llama Tyler Vigen y tiene ya hasta un librito con puras correlaciones espurias, puras correlaciones que son casi perfectas, pero obviamente son sin sentidos. En este caso, ¿no? El consumo per cápita de queso mozzarella con cuántas personas tienen un doctorado de ingeniería civil. No, no podemos asumir que una influencia a la otra. La cantidad de gente que obtiene un doctorado en ingeniería civil no tendría por qué influenciar el consumo per cápita de queso mozzarella, ni al revés. Y tampoco tenemos cómo imaginar o cómo sospechar que ambas cosas están fomentadas por el mismo fenómeno. Me podrán decir, bueno, a lo mejor no sé, es que si tu país está lleno de mejor económicamente, las dos cosas aumentan, porque a la gente le alcanza para ir a la universidad y para comer queso mozzarella. No, de todos modos no.
porque no tenemos cómo argumentar que el número de personas que fallecen ahogadas en una alberca influencia cuántas películas hizo Nicolas Cage ese año. Ni al revés. Ni tenemos un mecanismo que me explique que ambas cosas cambian por el mismo fenómeno. Entonces, no, pueden tener correlaciones casi perfectas sin que las conclusiones de la cartita o de la revisión del New England sean ciertas. Pueden tener doctorados en sociología afectados por el mismo fenómeno que cuántos lanzamientos de cohetes espaciales no comerciales hay ese año. Pues no. Y, o sea, lo que quiero decir es mucho cuidado con concluir esa creencia muy frecuente que se menciona en el articulito del New England, de que, bueno, o sea, correlación no es causalidad, pero por lo menos sugiere que una influencia a la otra o que están influenciadas por el mismo fenómeno. Aguas con eso. Y ahora, sobre si es buena idea obtener hipótesis a partir de las correlaciones. ¿Alguien sabe quién era ese señor? No, yo no. Sí, es súper relevante para todos los que nos dedicamos al metabolismo. Ansel Keys era un biólogo marino, hizo su doctorado en el metabolismo anaerobio de las anguilas y por algún motivo extraño acabó a cargo del estudio más importante sobre nutrición de su época, el estudio de los 7 países. Ansel Keys en su momento pues era argumentablemente el científico más famoso del mundo. Salía en la portada de Time, era asesor de la oficina de presidencia de Estados Unidos, era el Tony Fauci de su época. Y hizo el estudio de 7 países en donde como que por primera vez, de forma seria o fuerte, se argumentó que comer grasa era malo, ¿no? En particular, grasa saturada. ¿Quién me ayuda a interpretar la gráfica de la diapositiva? Acuérdense, primero vean los ejes, entonces en el eje de las X tenemos, en el eje de las X va en aumento, por supuesto, de izquierda a derecha, el porcentaje de tu consumo energético que proviene de grasas, ¿no? Si el 10% de tu consumo energético es grasa, si el 20% de tu consumo energético es grasa, 30%. Y en el eje de las Y, ¿cuántas muertes hay por cada 1000 habitantes? Entonces, aquí lo que tenemos es una correlación entre a más consumo de tu contenido, entre más porcentaje de tu contenido energético total venga de grasas, más muertes hay. Esto tuvo muchísimo impacto. Esta fue como el primer ejemplo o la primera evidencia que generó esta satanización de las grasas. Y el problema grande es que hoy sabemos que Ansel Keys era mañoso, que Ansel Keys no hizo el estudio de los 7 países, hizo el estudio de los 22 países. Y sacó del análisis los países que no apoyaban su hipótesis. Fíjense cómo el tamaño de la correlación, o sea, a ver, si se fijan en la diapositiva que trae los 22 países, sigue habiendo una correlación. Probablemente ya no tendría la misma pendiente, ¿no? O sea, esta es una pendiente muy pronunciada, no sé, como que a ojo de buen cubero, la pendiente aquí iría como así. Sigue habiendo una correlación positiva, ciertamente menos fuerte que antes, pero además, o sea, fíjense cómo escogiendo o equivocándome en mi forma de muestrear, puedo obtener correlaciones muy diferentes con los mismos datos. Hace unos años se reanalizaron los datos de Ansel Keys y se concluyó que la correlación ya no existía. O sea, no solo hubo un error ahí de elección, sino también hubo por ahí, o sea, de elección de países, sino también por ahí hubo un error como en la estrategia del análisis.
o sea, y nos seguimos peleando sobre si las grasas y sobre todo las grasas saturadas o las dietas altas en grasas saturadas son buenas o malas para la salud. Pero, por ejemplo, por hoy tenemos este estudio que se publicó hace un par de años, bastante interesante, en la Universidad de Ohio, en donde lo que hicieron fue que poco a poco a un grupo de voluntarios con síndrome metabólico les fueron dando dietas que cada vez iban aumentando más en carbohidratos, ya sea, bueno, aleatorizaron, ¿no? Tú empiezas comiendo muchos carbohidratos, tú empiezas comiendo pocos carbohidratos. Las dietas bajas en carbohidratos eran 74% grasa, 20% proteína, 5% carbohidrato. La alta en carbohidratos era 57% carbohidrato, 20% proteína, 23% grasa. Y lo que concluye, y bueno, estas son como las 3 dietas que hicieron. Fíjense cómo entre menos carbohidratos tenían las dietas, más grasa saturada tienen las dietas, ¿no? La dieta alta en carbohidratos, 40 gramos de grasa saturada. La dieta baja en carbohidratos, 100 gramos de grasa saturada. ¿Quién me ayuda a interpretar esas gráficas? Aquí tenemos grasa saturada plasmática, grasa saturada en triglicéridos y tenemos aquí abajo, bueno, la subdivisión de carbonos de 16 N7 y de 16, tanto de fosfolípidos como de triglicéridos. ¿Quién me ayuda a interpretar esas gráficas? ¿Qué grupo tiene menos grasa saturada en sangre? La baja en carbohidratos. Lo cual es muy contraintuitivo. O sea, es muy contraintuitivo que el grupo que más grasa saturada come sea el que menos grasa saturada tiene en sangre. Eso es un ejemplo, o sea, incluso si Ansel Keys tenía razón y comer grasa saturada o grasa en general causa más muertes, aquí tenemos un problema, porque tenemos evidencia que muestra que la cantidad de grasa que tú te comes no es necesariamente la cantidad de grasa que llega a tu sangre. Ahora bien, ocurrió lo mismo, por ejemplo, para LDL. Más bien para el fenotipo de LDL. O sea, hay muchas subfamilias de LDL. Las que son más peligrosas son las que son chiquitas, ¿no? Los LDL3A y 3B. Las que son menos peligrosas y que no están asociadas con riesgo cardiovascular son las LDLs gorditas y grandotas. Entonces, el grupo que comió más grasa tenía más LDLs de las que no son peligrosas, y el grupo que comió menos grasa o con más carbohidratos tenía más LDLs de las que sí son peligrosas. Es decir, fíjense cómo aquí tenemos un argumento causal. Ya no es un argumento de correlación. Tenemos un argumento causal respecto a ver, comer más grasa causa que yo tenga más grasa en la sangre. Entonces, quiero que empiecen a darse cuenta sobre cómo podemos hacer argumentos fuera de las correlaciones o de las asociaciones que hay entre variables, y de hecho son bastante más poderosos de los que obtengamos de este tipo de métodos. Hoy por hoy sigue siendo pleito. El último State of the Art Review del Colegio Americano de Cardiología dice que comer grasas saturadas no está particularmente relacionado con su salud. Y lo que quiero, o sea, un poquito mi conclusión es que esta idea de que, bueno, la correlación por lo menos me sirve para generar hipótesis, pues esta es una correlación que sí generó una hipótesis, pero que no hemos podido resolver en 60 años porque nos seguimos peleando al respecto. Es decir, puede ser peligroso, o puede ser contraproducente, puede hacerles perder tiempo, o sacar una hipótesis simplemente de que porque dos cosas están correlacionadas. Y parte del problema con correlación no es causalidad es que no explicamos bien que sí es causalidad. ¿Cómo puedo demostrar o sugerir o aportar evidencia de que algo causa otra cosa? De que A causa B. Y vamos a empezar con un ejemplo en donde nadie tiene dudas, ¿no? O sea, en donde estamos muy seguros de que fumar causa cáncer. Sin embargo, no siempre fue así. Y de hecho, aquí vuelve a aparecer Ansel Keys. Ansel Keys, pues como era un científico muy influyente en la política de su tiempo, estuvo a cargo de otro tipo de medidas. Estas eran las raciones tipo K,
como pueden ver en la pantalla. Y se llamaban tipo K, pues precisamente por Ansel Keys. Estas eran las loncheritas que les daban a los soldados y que tenían una dieta bien diseñada y bien, o sea, tenían una dieta que cumplía con lo que el experto en nutrición de Estados Unidos decía que debía tener una dieta. Entonces tenía galletas, tenía proteína en el atún, tenía poquito de grasita en unos chocolates, y sí, como pueden ver, también tenía cigarros. Fue contraintuitivo que fumar fuera nocivo para la salud. El New England, este es un anuncio viejo que se publicaba en el New England, el New England tenía anuncios de marcas peleándose por cuál era la favorita de los doctores. Y esto llevó un rato en empezar a ser cuestionado. Bradford Hill fue quien estuvo a cargo del primer estudio en donde sugirió, en donde se sugirió, en donde parecía ser que fumar era una mala idea. ¿Quién me ayuda a interpretar las gráficas? En la gráfica de la izquierda vemos el porcentaje de pacientes que fumaban y abajo la cantidad. Y vemos que conforme, bueno, la barrita blanca son controles sin cáncer y la barrita negra es pacientes con carcinoma de pulmón, ¿no? Y vemos que a mayor cantidad de consumo de tabaco, los pacientes con cáncer de pulmón van aumentando. Sin embargo, de 5 a 14 cigarrillos al día hay más Sí, o sea, hay más gente sin cáncer que con cáncer. O sea, fíjense cómo aquí lo que importa es la diferencia que hay entre barritas, la diferencia que hay entre la barrita blanca y la barrita negra. Fíjense cómo en el caso de los hombres, porque tenemos gráfica para hombres y para mujeres, en el caso de los hombres, entre más fumas, más grande es la diferencia entre las dos barritas, ¿no? Fumas de 15 a 24, sí hay más casos de cáncer, pero si fumas de 25 a 40, la diferencia entre estas dos barritas, voy a poner mi plumoncito esta diferencia es más grande que esta diferencia. Y proporcionalmente, esta diferencia es más grande que esta diferencia. Y parece que tiene un efecto diferente en las mujeres. Pareciera que en las mujeres, a ver, ¿qué efecto diferente le ves? Bueno, al menos porque el no fumar, de todos modos les confiere un riesgo de cáncer. No, aquí acuérdate que las blancas son las que no tienen cáncer. Pues primero, o sea, efectivamente hay un efecto diferente, pero fíjate cómo es que... ¿dónde está el lapicito? Ya la regué. Fíjate cómo la diferencia que hay, fíjate cómo las mujeres parecieran estar muy protegidas. O sea, hay menos casos con cáncer. O sea, hay más mujeres sin cáncer en el grupo que fuman de 1 a 4 que hombres sin cáncer proporcionalmente en el mismo grupo. Pero además, fíjate cómo vuelve a ocurrir lo mismo. Una vez una vez que ya llegas o sea, si comparas, por ejemplo, fumar de 5 a 14, en hombres, o sea, pareciera que están protegidos cuando no fuman, pero una vez que fuman, pareciera que les hiciera más daño. Porque ya tienes que en el grupo de 5 a 14 sigue habiendo más hombres sin cáncer, pero en el grupo de 5 a 14 hay más mujeres con cáncer, ¿no? Okay. Sí, primero te está sugiriendo que hay como diferencias entre sexos o sea, pero aquí te está diciendo, a ver, entre más fumas, más de cáncer de pulmón vemos. Y fue por esto que Bradford Hill hizo sus criterios, los criterios que llevan su nombre,
que, a ver, son una buena idea, sin duda alguna son mejores que nada para decir que A causa B, pero no son suficientes y un poquito se salen del punto central. Vamos a ver por qué más adelante. Los criterios de Bradford-Hill dicen que tiene que haber evidencia experimental, que los resultados tienen que ser coherentes con lo que se conoce de esos fenómenos, tienen que ser biológicamente plausibles, tiene que haber analogía, ¿no? Tiene que haber ejemplos similares o que vayan en la misma dirección con otras cosas. La causa tiene que ir antes que el efecto, tiene que ser algo que se encuentre de forma consistente, no solo a veces sí, a veces no. Tiene que ser específico, ¿no? El efecto asociado con una causa. Tiene que haber gradiente biológico, entre más fumas, más cáncer te da. Tiene que haber una buena fuerza de asociación. Sin embargo, si Bradford-Hill viera cómo estamos usando sus criterios hoy, pues tal vez gruñiría bastante. Nunca dijo que sus criterios tenían que ser o tenían que ser satisfechos como para demostrar causalidad o que sugerirían causalidad. De hecho, dijo lo contrario. O sea, dijo que no tenía el deseo ni las habilidades para meterse a la discusión filosófica de qué quiere decir causalidad. Estos son los argumentos que él puso para defender que fumar hace daño, pero no los propuso como una herramienta. Y parte del problema está en que mucha gente cree que los criterios de Bradford-Hill son una lista de requisitos que tenemos que palomear para encontrar o para poder decir que A causa B. Y esto es absolutamente falso. Mucha gente cree que en esta jerarquía de la evidencia hay más evidencia sobre causalidad en una revisión sistemática o en un metaanálisis que en un estudio de casos y controles. Y esto es falso. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y probablemente la persona más importante o que más avances ha hecho en teoría de la causalidad en los últimos años es Judea Pearl, es un profesor de ciencia de datos en UCLA. Y en sus palabras, si los efectos causales tuvieran algo que ver con un ensayo clínico aleatorizado, los hubiéramos inventado 500 años antes de que naciera Fisher. Vamos a ver a qué me refiero con esto más adelante, pero no, tampoco. Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado tampoco me sirve para afirmar causalidad. Causalidad es un tipo de análisis muy específico que vamos a ver en unos minutitos. Pero como para cerrar el capítulo de Bradford-Hill, sí vale la pena comparar fuerza de asociación, consistencia de distintas cosas, porque en medicina tenemos enfermedades o fenómenos multifactoriales. Tenemos fenómenos en donde muchas cosas, algunas biológicas, algunas sociales, influyen en que haya un resultado. Y por eso tenemos estas palabritas de factor de riesgo, ¿no? O sea, algo que eleva tu probabilidad de tener algo o de padecer una enfermedad, pero que es en cierto grado eleva esa probabilidad, ¿no? O sea, no es la única cosa que contribuye. Fíjense cómo, por ejemplo, la terapia hormonal se ha asociado, o sea, la sustitución hormonal en la menopausia, pues se le ha dado un riesgo relativo para causar cáncer de mama del 24%, ¿no? O sea, el RR es de 1.24 o de 1.26, dependiendo del estudio que ustedes agarren. Pero fíjense cómo para el mismo cáncer, para tener cáncer de mama, el riesgo relativo del alcohol es comparable, pero es comparable con el de comerse una porción de papas a la francesa a la semana. Y es de hecho menor que el de comerse una toronja. Y es de hecho menor que el de ser azafata finlandesa. Y es bastante menor que el de ser zurdo, bastante menor que el de ser azafata islandesa. Y ahora fíjense cómo se ve un factor de riesgo que definitivamente es causal. ¿Sí ven la diferencia? A ver, aquí tengo un 26% de aumento en el riesgo de cáncer de mama. Pues sí, o sea, eso pareciera ser. Aquí tengo 26% de aumento de riesgo. Pero en algo que definitivamente sí causa cáncer de mama, sin lugar a dudas, que es fumar, fíjense cómo tengo 26 veces más riesgo. El tamaño de la fuerza de asociación
es muy diferente. Ahora bien, fíjense, por ejemplo, en este artículo bastante reciente de riesgo cardiovascular en mujeres. Fíjense cómo, ¿qué es lo que tiene mucho más riesgo? Y esta es, o sea, de hecho también compararon el tamaño de contribución de distintos factores de riesgo por enfermedad cardiovascular. El elefante en el cuarto es la diabetes. O sea, si ustedes comparan el riesgo, tener diabetes sube 10 veces tu riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Si lo comparan, por ejemplo, con LDL, no, o sea, nos seguimos peleando sobre si la LDL es un factor de riesgo importante para enfermedad cardiovascular o no. A ver, muy probablemente sí, ¿no? Y también muy probablemente tiene que ver con el subtipo de LDL. Pero, o sea, no comparen el tamaño de, si todo el mundo ve dónde está la LDL, no comparen el tamaño de la fuerza de asociación de LDL con la de diabetes. O sea, si vamos a incidir en alguna de estas dos, vamos a ser mucho más exitosos si nos vamos sobre diabetes. Este tipo de comparaciones son muy útiles como para aquí sí generar hipótesis. Y a este respecto, vamos a hacer una pequeña pausa para contar una parábola. Nassim Taleb es un filósofo y un matemático libanés que lleva viviendo varios años en Estados Unidos. Y hizo esta parábola. Imagínense que ustedes son un pavo, y este pavo, o sea, son un pavo estadístico, un pavo investigador, que se toman muy en serio su trabajo, son totalmente transparentes con sus datos, los preregistran, los comparten, tienen bases de datos pulcras con prácticamente nada de datos perdidos, y con base en 1000 días de observaciones cuidadosamente y meticulosamente registradas, tienen como un ser humano viene entre 8 de la mañana más menos 15 minutos a servir 100 gramos de maíz más menos 15 gramos a cada pavo. Y esto no ha fallado durante 1000 días. Y por lo tanto, con base en sus resultados, no se están inventando nada, se ofenderían si alguien cuestiona sus resultados, con base en sus resultados concluyen que pues, los seres humanos en este mundo, su función es alimentar pavos y no al revés, ¿no? O sea, están tomando una decisión basados en la evidencia, basados en sus datos, insisto, meticulosamente registrados, pero están concluyendo en estupidez. La causalidad, o sea, un solo dato bien diseñado, bien encontrado, vale más en términos de causalidad que miles de datos, por meticulosos que sean, que simplemente me están dando observaciones o correlaciones. A este respecto, por ejemplo, vamos a poner, vamos a echarle los criterios de Bradford Hill a el modelo de balance calórico para explicar obesidad, ¿no? O sea, la OMS, en su página, la OMS dice que la causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un imbalance energético entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan, ¿no? O sea, vamos a echarle los criterios de Bradford Hill a esta hipótesis. Básicamente, lo que estamos afirmando, este es un experimento que se hizo en el laboratorio donde hice el doctorado, antes de que yo hiciera el doctorado, pero en donde con lípidos marcados graficaron, a ver, en qué parte del día estamos guardando lípidos, si la curva es positiva, y en qué parte del día estamos, o sea, los lípidos están entrando al tejido adiposo, la parte positiva de la curva, y con los mismos lípidos marcados podemos ver en qué momento del día o por qué porción del día los lípidos están saliendo del tejido adiposo, ¿no? Entonces tenemos 24 horas en el eje de las X y tenemos el flujo de ácidos grasos en el eje de las Y, ¿no? Si es positivo, su tejido adiposo guardó lípidos. Si es negativo, su tejido adiposo perdió lípidos. Y básicamente, esto es lo que está intentando explicar la OMS.
O sea, la OMS nos está dando su hipótesis de qué es lo que hace o qué es lo que explica que esta curva sea positiva, ¿no? Que guardemos lípidos en lugar de perder lípidos. Básicamente la OMS está diciendo que en este momento del día el balance de energía es positivo y en este momento del día el balance de energía es negativo. A ver, ¿tenemos evidencia experimental de eso? Pues no ha habido experimentos cuidadosamente diseñados para decir que el balance energético es positivo en esa parte del día y negativo en la otra. ¿Es coherente? Nos podemos pelear un poco aquí. O sea, nadie ha encontrado un receptor celular de calorías, ¿no? Nadie ha encontrado una enzima, un receptor en donde, independientemente de la fuente de los carbonos, si eran carbohidratos o lípidos, le digan al adipocito, ah, mira, si venía de carbohidratos vas a guardar 4, si venían de lípidos vas a guardar 9. Es plausible, no tenemos cómo en biología explicar que un receptor de esas características funcionaría, no tenemos animales que sí tengan receptores de calorías, hay experiencia indirecta, la asociación es temporal o no, tenemos como varias preguntas, justo se publicó en JAMA hace un par de meses un artículo sobre la asociación temporal entre insulinemia y pérdida de peso en pacientes con bypass, es específico, y justo en el punto de ese específico, este es un argumento que luego llegó una editorial de Gary Taubes, en donde, a ver, arriba en la pantalla tenemos una mujer con lipodistrofia. Tenemos que explicar cómo el tejido adiposo arriba del ombligo gana lípidos de forma diferente que el tejido adiposo en la parte inferior del ombligo. Es decir, el balance energético es el mismo para el tejido adiposo que está arriba que para el tejido adiposo que está abajo. Sin embargo, su comportamiento es claramente diferente. Si compramos la hipótesis de que lo que determina ganar grasa o subir de peso es el balance energético, tenemos que explicar cómo es que en el mismo individuo, con el mismo balance energético, tenemos dos fenotipos diferentes de acumulación de grasa o de acumulación de peso. Entonces, este es el tipo de argumentos causales, este es el tipo de argumentos que sí me hablan de causalidad. Vamos a comparar con una hipótesis alternativa. La hiperinsulinemia causa aumento de peso. ¿Hay evidencia experimental? Apenas se está produciendo. ¿Hay coherencia? Más o menos sí, porque sí tenemos biológicamente cómo decir que a más insulina tus adipocitos van a guardar más peso, porque la insulina inhibe la lipólisis, fomenta la lipólisis de nuevo y aumenta la captación de lípidos. ¿Es plausible genéticamente? Sí. ¿Tenemos analogía? Sí. Los pacientes que usan insulina ganan peso. Los pacientes que usan secretagogos de insulina ganan peso, ¿no? Los GLP-1 serían la excepción, ahí probablemente por el vaciamiento gástrico. Pero, o sea, los DPP-4s, las sulfonilureas, la insulina exógena, te hace subir de peso. Aquellos medicamentos que no tienen que ver con secreción de insulina te hacen bajar de peso. La metformina, los SGLT2. ¿Hay evidencia temporal de que primero tienes hiperinsulinemia y luego pierdes peso y luego ganas peso? Sí, el paper que aquí ya se me olvidó ponerles. Es decir, este tipo de análisis que no tienen que ver con cuántos datos tienes, con el tamaño de la fuerza de asociación, con el tamaño de tu P, con el tamaño de tu R cuadrada, con el número, o sea, fíjense cómo estos argumentos no tienen que ver con tus datos, tienen que ver con tu entendimiento de un fenómeno. Para que quede un poquito más claro, vamos a poner el ejemplo de otra cosa causal que estamos seguros que es real. El VIH causa SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando cuando empezó a haber casos de VIH, bueno, lo primero que hubo casos fue de SIDA, de personas ya muy complicadas. No todo el mundo creyó que esto fuera cierto. Y de hecho, gente muy famosa, muy pesada en virología, Peter Duesberg, dudaron y publicaron argumentos en contra de que el VIH causara SIDA. Dijeron que encontrar virus de inmunodeficiencia humana en pacientes con este síndrome era simplemente correlación, no era causalidad. Usaron ese mismo argumento
para una conclusión que hoy sabemos que es equivocada. Peter Duesberg fue una de las primeras personas que demostró que un virus podía causar cáncer en aves. Entonces, o sea, era muy respetado. Y dudó de la causalidad de esos hallazgos. Fíjense cómo aquí tenemos, o sea, o podemos acercarnos un poquito más a qué sí es causalidad si lo pensamos de esta forma. A ver, en esta matriz, ¿tener priones es suficiente y necesario para que yo tenga enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Sí. ¿Que haya una guillotina involucrada es suficiente y necesario para que me corten el cuello? No. ¿Es suficiente para que mi cuello se corte? Sí. Pero no es necesario para que me corten el cuello. Me podrían cortar el cuello con una espada. Ahora bien, ¿tener micobacterias es necesario para que me dé tuberculosis? Sí. ¿Es suficiente para que me dé tuberculosis? No. ¿Fumar es necesario para que me dé cáncer de pulmón? No. ¿Es suficiente para que me dé cáncer de pulmón? No. Mucha gente fuma y de todos modos no le da cáncer de pulmón. ¿Cómo explicamos entonces que fumar sí causa cáncer? O sea, ya quedamos que estamos seguros de que fumar causa cáncer. Pero con estas matrices de causalidad que le gustan sobre todo a los filósofos, o sea, a ver, los priones causan Creutzfeldt-Jakob, sí. Las micobacterias causan tuberculosis, sí. Las guillotinas causan gente sin cabeza, sí. ¿Fumar causa cáncer? Sí. ¿Cómo es que puedo tener algo que no es ni necesario ni suficiente porque sí causa algo? Esa es la diferencia entre un agente causal y un factor de riesgo. El factor de riesgo es un contribuyente. ¿Es suficiente tener diabetes para que me dé un infarto? No. ¿Es necesario? Tampoco. ¿Tener diabetes causa más infartos? Sí. Entonces, esas diferencias son importantes y en microbiología las tienen un poquito más avanzadas, sobre todo con los criterios de Koch. Koch los postuló, sobre todo pues, o sea, para tuberculosis, pero Warren y Marshall, a quienes les dieron un premio Nobel por descubrir que Helicobacter pylori causaba úlceras, o sea, antes de estas dos personas, los gastroenterólogos y sobre todo los cirujanos vivían de operar úlceras y de cortar el nervio vago para que hubiera menos úlceras, les iba de la patada a esos pacientes. Y las úlceras eran causadas por estrés, eran causadas por varias, o sea, de hecho, por un momento sí se postuló que por tabaco, lo cual es cierto. Y que viniera un patólogo y un endoscopista a decir que eran causadas por una bacteria, pues le pareció escandaloso a muchos. ¿Y qué ocurrió aquí? Warren, patólogo, empezó a ver bacterias en las biopsias y en las autopsias de los pacientes que tenían úlceras. Pero las empezó a ver en todos sus casos, ¿no? El primer postulado de Koch. Cuando veía úlceras, veía esa bacteria. Cuando no veía, o sea, cuando esta bacteria no la encontraba en otras formas de enfermedad. Y lo que faltaba era que hubiera evidencia experimental, inocular a un animal, en donde le pones esa bacteria a un animal y le dan úlceras. Y lo que ocurrió aquí fue que Barry Marshall se autoinoculó con Helicobacter pylori. O sea, se hizo una endoscopía, demostró que no tenía úlceras, se tomó y se autoinoculó con Helicobacter pylori y luego se hizo otra endoscopía para demostrar que ya tenía úlceras y completar los criterios de Koch. Los criterios de Koch se acercan más a la causalidad, a pesar de que sean como más sencillos que los de Bradford Hill. Y para terminar de poner o intentar poner las cosas en claro, otra cosa que estamos seguros que es una relación causal o que genera una relación causal es uno de los postulados de la teoría celular. Solo los seres vivos generan seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos vinieron de un ser vivo predecesor. No puedes obtener seres vivos a partir de materia inerte.
Y fíjense cómo, o sea, vamos a comparar un poco el approach de Bradford Hill con el approach de Francesco Reti. Eh, eh, ¿Quién fue el que, si se acuerdan un poquito de la prepa, hizo este experimento, ¿no? O sea, en ese momento se creía que la carne podrida generaba moscas, generaba larvas y que generaba moscas. Entonces Reti simplemente hizo un experimento con una N de 1 por grupo, en donde tapó un pedazo de carne, no le salieron moscas, el otro quedó destapado y le salieron moscas, ¿no? Entonces, fue este modelito así de sencillo fue suficiente para derribar el dogma de la biología de su época. El dogma de la biología de su época era que la vida puede venir de materia inerte. Y aquí no. Aquí un experimento con 2 grupos y un elemento en cada grupo, sin ningún tipo de análisis estadístico, fue suficiente para derribar una asociación causal. La causalidad, no, insisto, no tiene nada que ver con el tipo de análisis que están haciendo, con el tipo del diseño del estudio que están haciendo, con la cantidad de datos que tienen, con el tamaño de su fuerza de asociación, con cuántos criterios de Bradford Hill se cumplen. O sea, obviamente, pues, bueno, Bradford Hill no había nacido. Nadie vino con Reti y le dijo, oye, pero te falta demostrar aquí fuerza de asociación para... No, la causalidad tiene que ver exclusivamente con un tipo de análisis muy específico que se llama análisis contrafactual. Judea Pearl, que es el que les mencionaba hace unas diapositivas, escribió este libro, se los recomiendo muchísimo, se llama El libro de por qué. Judea Pearl hizo muchos avances en causalidad en el momento en el que intentó programar una computadora para que entendiera causalidad. O sea, no fue sino hasta que le tuvimos que explicar a una computadora qué es causalidad, que tuvimos que formalizar en álgebra cómo se ve la causalidad. Y propone en su libro esta escalera de causalidad, en donde primero tenemos asociación, ¿no? Asociación es vemos que 2 fenómenos, que 2 variables están correlacionadas, y entonces observamos y decimos que, a ver, o sea, nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy viendo? Nuestra pregunta es, ¿qué es lo que estoy viendo? Cuando cambia X, cambia Y. 2 cosas están correlacionadas. El segundo escalón de la causalidad sería hacer. ¿Qué ocurre cuando yo hago? ¿Qué ocurre? O sea, si manipulo Y, ¿qué le ocurre a X cuando manipulo Y? ¿No? Y en muchos casos esto sería suficiente para argumentar causalidad. Pero el escalón más alto de la causalidad, y suena un poco raro, pero es de hecho imaginar. ¿Qué hubiera pasado si? Es decir, ¿qué hubiera pasado con X si Y fuera de estas características? Y en algunos casos sí podemos manipularlo, en algunos casos no. Para entender un poquito mejor los contrafactuales, bueno, antes de llegar a eso, en las siguientes clases vamos a hablar mucho sobre análisis de mediación y sobre formas de predicción con modelos que involucran muchas variables. Un contrafactual es de alguna forma decir, a ver, yo no sé si el caballo jala la carreta o el humano jala la carreta. Entonces, ¿qué hubiera pasado si invierto los lugares? Un poquito por allá va la idea de un análisis contrafactual. Vamos a verlo y no voy a tener tanto aquí. O sea que cuando yo estoy analizando las muchas variables que ocurren en un fenómeno médico, puede ser que tenga variables confusoras, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los estudios de Bradford Hill, el café salió embarrado. Parecía como que el café también causaba cáncer de pulmón. Y lo que ocurre es que la gente que fumaba, o sea, se fumaba el cigarro tomándose un café. Entonces, ahí teníamos una variable confusora. Y de hecho, si hiciéramos un análisis de mediación, veríamos que si la E, por ejemplo, fuera la exposición al café y la Y fuera la exposición perdón, el cáncer, el efecto que estábamos observando en realidad está mediado por fumar. Casi todo el efecto en realidad está asociado
Por supuesto, puedes no fumar, beber café y de todos modos te da cáncer. Pero la enorme mayoría de sus datos, en realidad, o de ese efecto, estaba mediado por el hecho de que los que bebían café fumaban. Y así podemos hacer estos diagramitas en donde podemos decir que no es que M cause Y, es que una vez que E causó Y causó M, ¿no? Entonces tenemos causa reversa. O podemos tener confusores. Vamos a ver eso con mucho más detalle adelante. Y con este tipo de cosas, con este tipo de análisis puedo hacer cosas que cada vez se utilizan más, que se llaman modelos de ecuaciones estructurales, en donde estoy haciendo jerarquías de causalidad con distintas fuerzas de asociación entre varios fenómenos, ¿no? Sobre todo entre fenómenos que tienen cadenas de causalidad. Pero ahora bien, o sea, lo que estamos viendo aquí es distintos statements sobre causalidad y orden de esta causa va primero que esta otra. Y cada una de estas flechitas puede o debería ser analizada con análisis contrafactual. Un poquito para entender más su análisis contrafactual, imagínense que salen de su curso para el ENARM o de laboratorio después de un día muy largo y pasan por alitas. Antes de irse a su casa, quieren cenar, pasan por las alitas, pero de repente hay un accidente cósmico que los transporta a un universo paralelo. Y en este mundo paralelo hay seres humanos que sí están avanzados, pero no están tan avanzados. Sí tienen algunas herramientas tecnológicas, pero siguen siendo un pueblo principalmente agricultor. Saben estadística, pero no saben ciencia. No son, bueno, los estadísticos se van a ofender con ese statement. Sí saben de estadística, pero no están tan avanzados en su análisis de causalidad. Y como son agricultores, principalmente, dependen de la agricultura, y como en su observación los gallos hacen salir el sol cuando cantan, pues los gallos son deidades en este mundo paralelo, ¿no? Adoran a los gallos, y le agradecen todos los días a los gallos que hagan salir el sol. Y tenemos un problema porque ustedes traen unos cuantos gallos potenciales descuartizados y sazonados con salsa búfalo porque pasaron por alitas, ¿no? Entonces están en problemas. Y la Inquisición de este mundo paralelo los quiere matar, ¿no? Entonces los van a meter a juicio. ¿Cómo convencen a estos seres humanos del mundo paralelo de que los gallos no hacen que salga el sol? Guardas a todos los gallos un día y dejas que el sol salga por sí solo sin que los gallos canten. O sea, los puedes esconder en un cuarto oscuro. Le cierras los ojos al gallo totalmente y entonces puedes ver cómo el sol saldría de todos modos. Esto es de alguna forma como ficticia, por supuesto, pero tratando de ilustrar qué es un análisis contrafactual. A ver, aquí ni siquiera necesitaríamos, o sea, si el pueblo solo tiene un gallo, no necesitarías hacer calcular un tamaño de muestra para ver cuándo ya tienes una significancia estadística de que los gallos no hacen salir el sol. No necesitarías más de un grupo, ¿no? Ni siquiera, o sea, podrías argumentar que ni siquiera es un experimento, porque ni siquiera tienes un grupo control. Es un análisis contrafactual. Es ¿qué pasa con tu relación causal si yo retiro o si yo hubiera retirado la capacidad de una variable de interactuar con la otra? Fíjense cómo causalidad, o sea, refutar o afirmar causalidad no tiene nada que ver con estadística, no tiene nada que ver con diseño de estudios clínicos, sí tiene que ver un poco con diseño experimental, porque yo puedo hacer contrafactuales en mi diseño experimental, pero es totalmente diferente. Y por eso insisto, fíjense cómo, si yo tengo, o sea, si esta falacia, que tiene nombre de hechizo de Harry Potter, post hoc ergo propter hoc, o sea, si el gallo cantó y entonces el sol salió, se concluye que el gallo hizo salir el sol, ¿no? Esto no es distinto a concluir: puse un tratamiento, el paciente mejoró, por lo tanto, el tratamiento hizo mejorar a mi paciente. En este caso, en la foto ponen a la acupuntura.
Pero esto pudiera ser como tenía remdesivir, el paciente mejoró, entonces el remdesivir hizo mejorar al paciente. ¿Hay un ensayo controlado diciéndolo? Sí. ¿Podemos decir que el remdesivir causa mejoría o tendría sentido utilizarlo? No, no necesariamente. Los ensayos clínicos controlados sirven para encontrar o calcular eficacias. Acuérdense que no es lo mismo eficacia, efectividad y eficiencia. El ensayo clínico controlado me sirve para encontrar o para analizar eficacias. No me sirve para demostrar causalidad, porque esencialmente es la misma línea de pensamiento que la que concluye que los gallos hacen salir el sol. Y por eso esta caricatura a mí me gusta mucho, porque, o sea, Personita 1 dice, yo solía pensar que la correlación servía para encontrar causalidad, luego tomé una clase de estadística y ahora ya no lo creo, ¿no? Suena que tu clase de estadística sirvió, pues tal vez, ¿no? O sea, no podemos afirmar que la clase de estadística es lo que te hizo creer que la correlación ya no es causalidad. En palabras de Donald Rubin, que es también un matemático que trabaja mucho sobre causalidad, no puedes afirmar que haya causalidad sin que haya manipulación, el segundo escaloncito de la escalera de Judea Pearl. Y por eso, les repito la frase de Judea Pearl, si los efectos causales tuvieran algo que ver con ensayos clínicos aleatorizados, los hubiéramos inventado 500 años antes. Hemos buscado análisis causal desde hace más de 500 años, como en el caso de Francesco Reti y la carne que genera moscas. Esto es un ensayo clínico aleatorizado y no tiene nada que ver con causalidad. Si esta fuera la forma de encontrar causalidad, tendríamos ensayos clínicos aleatorizados desde hace mucho tiempo. ¿Dudas?